lucha, estudia, trabaja, produce, lucha. Lucha con firmeza. Lucha con firmeza. Por tu tierra patria. Por tu tierra Perú. Ayuda al terruño que te vio nacer. Costa, sierra y selva unidos. Al de tus hermanos y dale a tu patria tu amor y tu fe, tu amor y tu fe, tu amor y tu fe. El Perú eres tú. Haz mejor tu labor y tendrás un Perú mejor. Lucha con firmeza para conservarla. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Habla el Pueblo. Siempre es un gusto estar con ustedes. Hoy con un programa, como siempre, con temas para que nuestro panel pueda debatir y analizar. Pero empezamos de una manera distinta, porque hoy don Ricardo estuvo en Radio Capital, en una entrevista que le realizó el periodista y ex parlamentario Guido Lombardi, ¿no es cierto? Ahí han resuelto una serie de interrogantes, porque inclusive el público llamó por teléfono a hacer preguntas para el candidato presidencial Ricardo Belmont Cassinelli. Vamos a ver un extracto de esta entrevista y enseguida nuestro panel analizará y debatirá sobre este tema. Adelante. ¿Qué le propones tú al electorado? ¿Por qué deberíamos preferir la oferta de Ricardo Belmont a la que hacen, en fin, los que van encabezando, Keiko, PPK, Acuña? Tú lo has dicho, ¿no? Son ofertas. A la hora de las elecciones, las ofertas están bobas, como Navidad. ¿Quién ofrece más? Hay que inventar con libretos, hay que tener buenos asesores. En mi caso, la gente ya me conoce, 43 años, lo que digo lo cumplo. Y si he tomado esta decisión de postular a la presidencia es porque estoy convencido que voy a ganar esta elección. Voy a ganar porque tengo un predicamento que se basa fundamentalmente en qué Perú queremos. La pregunta es qué Perú queremos. Un Perú seguro queremos, Un Ricardo. Perú enajenado, un Perú vendido a terceros, un Perú manejado por terceros, un Perú donde el PBI en un periodo se pierde el 20% del PBI en corrupción solamente. ¿Ese país queremos? ¿O queremos un país de gente honesta, gente que no le tenga miedo a ese 78% que dice que el Perú acepta la corrupción, pero que hagan obras? Sí. Estamos trastocando todos los valores de una nación. Bueno, pero eso somos, pues, Ricardo. No somos eso. Hay un sector de la gente, mi querido Guido. No, pero eso hay que desencadenarlo. Es como si en tu casa tú aceptas, yo no, tú tampoco, estoy seguro, que aceptes que, bueno, tu mujer te ponga cuernos, pero trae plata a la casa, algo así. No. Yo creo que hay que deteriorar, hay que cambiar la mentalidad de raíz. Pero eso es a largo plazo. No, ese es al día siguiente, Guido. ¿Cómo cambias la mentalidad? Guido, yo te voy a decir una cosa, te lo digo de esta manera. Cuando yo entré a la municipalidad, era época de terrorismo. No había plata, inflación de 8000%, no había nada. Competíamos con el Fredemo, que era el más poderoso, que tenía 150 proyectos. El proyecto de Ricardo Belmont fue, vamos a hacer un gobierno decente con los mejores hombres. Y lo que yo sé hacer es convocar a los mejores hombres, siempre más capaces que yo. A un Iván Dibós, a un Marcos Ibaceta. ¿Cómo hacemos para darle más seguridad a los peruanos? La seguridad no se da comprando pistolas, poniendo rejas en cada esquina. Yo creo que la seguridad se da cuando hay una cabeza que demuestra primero que hay justicia en el país, porque la injusticia genera la inseguridad ciudadana. Cuando una persona lo abusa un policía con él, cuando una persona va al seguro social y no lo atienden, esa persona es un rebelde. Y esa inseguridad no es de la gente pobre, es de la gente que ha sido abusada, del abuso que sentimos permanentemente. Yo me acuerdo que en la época de los detractores, hace de esto 25 o 30 años, habían las bandas, siempre han habido bandas, pero no tenían televisión como ahora. Ahora los delincuentes tienen más presencia que cualquier producto en las pantallas de televisión. Este es un deterioro de los valores morales. Estamos diciéndole a la gente, si tú quieres ser famoso, sé delincuente porque vas a tener televisión. Entonces, en esta suerte de trastocamiento de valores, nosotros proponemos una revolución moral, y cuando hay una revolución moral tenemos que hacer un distingo entre el ladrón que roba una billetera por hambre
Y el ladrón que le roba al Estado, que le está robando las medicinas, las postas médicas, le está robando el antibiótico al jubilado que no puede. Cuando entendamos esa nueva filosofía, y yo siempre digo que yo combato con cierto humor a los 4 jinetes del Apocalipsis, fue porque los 4 jinetes del Apocalipsis nos han traído a este estado de cosas donde, creyendo ellos que desde Palacio de Gobierno podían hacer una gestión que cambiara la mentalidad del país. Yo camino por la calle sin seguridad, a mí no me roban. ¿Por qué? Porque saben quién soy. Yo creo que la seguridad no parte creando un estado de guerra. Yo también camino por la calle sin seguridad, pero no es el caso pero que te roben de una una jovencita o de un jovencito que no pueden salir después de las 11 de la noche si no son asaltados o llegan muertos de miedo. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Marcos Ibaceta está estudiando un plan. Porque por ahí deberíamos comenzar, por el cambiar. Poder Judicial. Espérate. Marcos Ibaceta ha sido presidente de la Corte lo que Superior pasa de es que Lima. Como la entrevista es corta, no es poca cosa. Como tengo pocos minutos, trato de sintetizar primero el marco del cuadro y después vamos pintando el cuadro. Si tú me dices a mí, Ricardo, ¿por dónde empiezas? Cambiando la legislación que protege al delincuente. El delincuente está protegido. Nosotros no tenemos protección. Pero si acá hubieran leyes que protegen al ciudadano, el ciudadano estaría más tranquilo. Por ejemplo, el ciudadano cuando viaja a otro país, a Suiza, a Europa, a cualquier país, también inseguro y donde hay delincuencia también, porque en Nueva York, que tú has estado muchas veces, si te subías al subway, en las noches te cogoteaban. Siempre hay delincuentes en todos lados, pero si no hay justicia, no hay castigo, no hay pena. Claro. Yo pienso que defender nuestra patria sobre todas las cosas y no tomar el nombre del Perú en vano es mi filosofía. Eso de que el Perú va a salir de la pobreza, pobreza cero, voy a construir un tren de aquí hasta el cielo, ¿no? Esas son promesas electorales, pobreza cero, reducir el IGB, todo se puede decir. Yo también puedo decir ahora, para usar una metáfora deportiva que tanto me gusta, que si yo jugara por el Barcelona sería mejor goleador que Messi. Cualquiera puede decir lo que puede hacer. A un hombre se le mide por lo que ha hecho y en función de su hoja de ruta, de su hoja de servicios, que es lo que tenemos nosotros, tú con los años que tienes en esta profesión, cualquier ejecutivo que es contratado en un banco, cualquier persona que es contratada en una empresa, necesita una hoja de servicios. ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Dónde están tus Pero Ricardo, hay pergaminos? Lo demás son, ¿sabes qué? Son sutileza de técnicos. Ya. Yo he hecho una evaluación de los candidatos y si analizamos con qué armas han trabajado ellos y qué hicieron por el Perú ellos en su vida, y qué armas tuvo Ricardo Belmont y qué hizo Ricardo Belmont en su vida, ampliamente y sin vanidad ninguna, sujeto al escrutinio de la ciudadanía, de la gente, ¿no? Yo me siento más capaz, sinceramente, que los candidatos que están liderando las encuestas, mucho más capaz para resolver los problemas. Ellos ya han estado en la política 40 años, 45 años. Kuczynski quiere pasar piola, pero Kuczynski está de la época de Belaunde, haciendo política. La señora Keiko ha estado, creo que con su movimiento, 20 años en el Congreso de la República, ya gobernó desde el Congreso, 0 balas. El señor Toledo ya tuvo la oportunidad. Y yo creo que se necesita gente joven, se necesita sangre nueva, se necesita abrir la puerta del ascensor para que salgan los gases. Por ejemplo, esto de los olivos, que había una manifestación de más de 10.000 personas y no ver ningún medio que cubra la noticia, esa simetría periodística a mí me preocupa porque no estamos entrando a los contenidos de los candidatos, sino al continente del candidato. ¿Por qué prometer honradez? Es decir, honradez es el piso mínimo que uno puede esperar de alguien que quiere ser presidente de la República. Pero acá nos quitaron el piso. ¿A quién se le puede creer? Nos quitaron el piso. Me parece que era... A ver, yo hago una pregunta. Esa Ollino. gente que llama, que no se ha identificado, porque Martín dice una cosa, pero no tiene DNI, puede ir al Poder Judicial y presentar otra denuncia. El primero que llamó tampoco se identificó. En cambio, las otras personas que por lo menos dieron su nombre, Javier, Gino, Sofía, ¿no? Están conscientes, y muy conscientes, que es muy difícil decirle a Ricardo Belmont ladrón. Quien me conoce a mí sabe que nunca robé un real a nadie. Lo único que eso es ayudar a la gente. Cuando yo hacía la Teletón,
la Teletón y no había de dónde agarrarse, la gente decía que yo cobraba un porcentaje a la clínica San Juan de Dios. Y curamos 200.000 niños. ¿Sabes lo que me dijo un taxista que me trajo hoy día acá a la emisora? Me dijo, Ricardo, si los niños votaran por ti, ya serías presidente. Muy bien, ahí estaba parte de la entrevista que le hizo hoy Guido Lombardi en Radio Capital a don Ricardo Belmont Casinelli esta mañana. Existieron llamadas del público. En algún momento Guido Lombardi dijo, me sorprendo del favoritismo de Ricardo Belmont con las llamadas telefónicas. No hemos podido poner, por supuesto, en todo este extracto la cantidad de llamadas que existieron, pero me parece importante remarcar que se dieron llamadas espontáneas dentro del programa de Guido Lombardi en Radio Capital. Vamos a ver qué opina nuestro panel con respecto a lo dicho en esta entrevista. Doctor Héctor Vargas, ¿le parece bien si empezamos por usted? ¿Cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en primer término, la impresión del programa. El programa de Lombardi es inmensamente superior y diferente a un programa de televisión, creo que ha sido el domingo, ¿no? Es decir, en calidad, en señorío, en manera de presentar el programa y las preguntas formuladas. Eso por un lado. Y por otro, ese tipo de espacio le permitió a Ricardo expresarse en la forma como él quiere ser y es. Su espontaneidad, su forma persistente y la unidad de criterio que tiene, invariable, sobre la base de la pregunta que él se formula, ¿qué país queremos? ¿Qué Perú queremos? ¿Qué país queremos? No entra en vericuetos, en ofertas de listín de mercado y cosas por el estilo. Y la entrevista ha sido sumamente interesante y la respuesta de Ricardo, mucho más todavía, pero que estuvieron en razón directa de la calidad del periodista que lo interrogó. Muy bien. ¿Qué piensa Harold Alba? ¿Cómo está? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, José. Efectivamente, hemos escuchado a un político que tiene más de 43 años trabajando por el Perú, que empezó haciendo esta campaña solidaria de la Teletón en una época en la que quienes participaban en la Teletón, los artistas, no cobraban, diferente ahora que cada una de estas personas de estos programas no recomendables cobran en miles de dólares, ¿no? Entonces, ahí como que hay una primera iniciativa del comunicador social preocupado por ayudar, ¿no es cierto? Después ya conocemos al alcalde, que fue uno de los primeros constructores y uno, según una encuesta, de los políticos que más obras ha hecho. O sea, a lo largo de toda nuestra historia, uno de los políticos que más obras ha hecho ha sido Ricardo Belmont Casinelli. Lo que nos da cierta esperanza de tener a un hombre como él en el ruedo es que tiene el diagnóstico y tiene la receta. Algo que los otros parece que no tienen, porque necesariamente acuden a estos asesoramientos de gente del extranjero, que no sé hasta qué punto un brasileño o un argentino me puede decir cómo puedo curar a mi país, cuando quienes en realidad sufrimos diariamente esto somos los peruanos. Muy bien. La primera impresión de Harold Alba. Don Julián Cortés, ¿cómo está? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches. He trabajado yo algunos años con el señor Lombardi en el programa Panorama y puedo dar fe de su caballerosidad y de su profundo respeto por un periodismo limpio y trascendente. De ahí que las preguntas fueron, si bien es cierto, cuestionadoras, las respuestas nos dejaron un sabor muy importante. Por ejemplo, el tema de la inseguridad ciudadana. El periodista le pregunta, y hasta 3 veces, le pregunta cómo va a resolver inmediatamente el tema, o cómo va a resolver, cuál es la propuesta, porque da la impresión de que el amigo Lombardi dice, bueno, el problema de la seguridad ciudadana es de largo alcance y de largo aliento. Y la respuesta de Ricardo Belmont dice, a partir del día siguiente, y dice algo más. Este es un país de injusticia y lo que queremos acá es un país con justicia. Muy bien. ¿No? Claro, entre las cosas que dice justamente el tema de seguridad es efectivamente justicia en el país para no crear rebeldes o abusados, ¿no es cierto? Después habla de delincuentes con pantalla, que terminan teniendo más pantalla que cualquier producto
en el país, habla de una revolución moral y también dice que hay que cambiar la legislación que protege al delincuente. Tiene que existir justicia y pena, dice, con respecto al tema de seguridad ciudadana. Precisamente cuando te decía que Ricardo Belmont tiene la receta, esta receta está inspirada en eso que acabas tú de mencionar y que lo dijo él en el programa, cuando habla de revolución moral. Aquí siempre en el programa, cuando discutimos sobre temas, coincidimos finalmente que el Perú está como está porque los políticos se olvidaron de la moral, porque los políticos parece que fueron elegidos no para luchar por la justicia, sino por la injusticia. Y efectivamente, como bien lo dijo Ricardo Belmont, la injusticia es lo que genera inseguridad ciudadana. Ponemos a los peruanos en extrema pobreza, al borde de la delincuencia a veces, en un estado injusto, en un estado que se preocupa por proteger más a los delincuentes y no a las víctimas. Entonces, en eso, efectivamente, tenemos que cambiar. Vamos con unas llamadas telefónicas, el público ya está conectado con nosotros en línea. Hola, buenas noches. Señor Rocha, muy buenas noches. Adelante, señor. Y un saludo a sus panelistas. Oiga, respecto a la entrevista a Ricardo Belmont en Radio Capital, qué diferente a la emboscada que le hicieron el día domingo los dos operadores del Fujimontesinismo. No nos olvidemos, los dos operadores del Fujimontesinismo, Mónica Delta y el otro González Mariátegui. Ya están avisados los 5 jinetes del apocalipsis que queríamos una nueva alternativa. Ya la tenemos con Ricardo Belmont. Gracias por su comunicación telefónica. Hola, buenas noches. Buenas noches, señor Rocha, ¿cómo está usted? Les saluda Segundo Mori de Chorrillos. Bienvenido. En primer lugar, para expresar mi coincidencia con las expresiones del señor Belmont. Realmente muy interesantes los planteamientos y creo de que ha sintetizado de lo que hoy es el país. Realmente creo yo de que el país necesita de una nueva sangre, necesita de nuevos líderes, necesita de gente honorable, de gente proba, honesta, porque somos un país muy rico. Ya Raimonde decía que somos un país que estamos sentados, somos mendigos sentados en un banco de oro. Si seguimos con esta calidad de gobernantes, creo de que vamos a terminar en las esquinas con nuestra canastita pidiendo limosna, porque lo que tenemos y hemos tenido es presidentes y funcionarios ladrones, y eso, ojalá que el pueblo peruano reaccione. Gracias por su comunicación telefónica. Hola, buenas noches. ¿Aló? Aló. Sí, señor, bienvenido, buenas noches, lo escuchamos. Muy buenas noches. Quiero expresar mi opinión sincera y contundente respecto a la postulación del señor Belmont. Evidentemente es un hombre que tiene experiencia, evidentemente es un hombre empresario, evidentemente es un hombre que conoce el Perú. De tal manera que para nosotros, los peruanos, no solamente necesitamos gente nueva, sino gente que piense en una patria nueva fuera de la corrupción. Aplaudo esta iniciativa y le deseo la mejor de las suertes. Gracias. A usted por su comunicación telefónica. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, adelante, la escuchamos, bienvenida. Quisiera decirle una sola cosita. Que de esta señora que le ha hecho la entrevista en el Canal 2 a Belmont, no la deben de tomar en cuenta, porque es una edad que ya tiene sus años y ya no sabe qué hablar, y lo único que hace es reírse como sonsa. Muchas gracias. Ok, a usted por su comunicación telefónica. Doctor Vargas Ayas, ¿qué piensa usted de las llamadas, de la opinión? Bueno, que Carlos insiste en un planteamiento lógico y plausible. La norma que ha puesto en marcha como punto de partida para su plan de gobierno, la moral al poder, y aquella expresión, aquella reflexión en que los gobiernos se parecen al pescado, porque el pescado empieza pudriéndose por la cabeza, es muy importante. El segundo aspecto, que el establecimiento de la justicia. El Perú no es un país violento, y eso lo sabe, Ricardo lo ha dicho en 1000 oportunidades. El Perú no es un país violento. Los violentos son los malos gobiernos y los malos políticos corruptos que desde el día siguiente se dedican
a recuperar los millones invertidos, porque en la política se ha convertido en el Perú una inversión sucia. Y cuando Ricardo no quiere aventurarse a hacer un listín de mercado, ofertas tontas, ¿no? Y él señala que él tendrá un buen equipo, así gobernó en la municipalidad, se ha reunido de un equipo de técnicos de alta calidad y cada uno en su especialidad le ayudó mucho a resolver los problemas municipales. De la misma manera, piensa hacerlo cuando llegue al poder como presidente de la República. Interesante. Harold. Cuando yo lo escucho que afirma como su filosofía para hacer política esto de defender nuestra patria sobre todas las cosas y no tomar el nombre del Perú en vano, entonces yo creo que ya desde ahí está partiendo con una actitud diferente a la del resto de candidatos, ¿no? O sea, no está diciendo, vengo representando a este partido, quiero que estos son los intereses por los que tenemos que trabajar. No. O sea, él nos pone frente a un tipo de filosofía solidaria y cívica, y yo creo que si los peruanos estamos como estamos, es porque hemos perdido la actitud cívica, esta actitud de mirar como patriotas al Perú, y eso es algo que él en su campaña está intentando recuperar. Y de allí ya vienen los otros temas, que son lo que le va a dejar a sus técnicos, liderados por él, que tienen que ver con la seguridad ciudadana, con la educación, con la justicia y con la salud. Muy interesante. Don Ricardo dice en algún momento, ¿qué Perú queremos, no es cierto? ¿Queremos un Perú engañado, un Perú vendido, un Perú corrupto? ¿O cambiar esa mentalidad a la que se ha referido el doctor Vargas Saya y Harold Alba, ¿no? Que se puede cambiar, además, dice él, en corto plazo, ¿no? Bueno, de eso es lo que no hablan los demás candidatos. No dice engañado, es un país enajenado, ¿no? Un país vendido a terceros. Y todo el mundo sabe que las grandes concentraciones de gas, por ejemplo, y del cobre, no nos pertenece en realidad, nos pertenece a las transnacionales. Pero quiero rescatar un tema que habló un televidente y dijo, si nos gobiernan los jinetes del apocalipsis, vamos a tener un país pidiendo limosna. Efectivamente, eso es lo que ocurrió al comienzo del gobierno de Alan García I. En esa ocasión, Alan García se peleó con los organismos financieros internacionales y cuando el Perú acudió a pedir un crédito puente de 25 millones de dólares, no se lo dieron. Le exigieron una serie de requisitos para concederle el crédito. Pasaron meses y años y no le concedieron los 25 millones de dólares a Alan García. Vale decir, en esa oportunidad el Perú estuvo pidiendo limosna, ¿no? Y eso no hay que seguir, digamos, manteniendo, ¿no? Vamos terminando este bloque y yo quiero remarcar algo que dijo el señor Ricardo Belmont en la radio, ¿no? Dice, al hombre se le mide por su hoja de vida, ¿no es cierto? Por su ruta personal. ¿Qué hizo? ¿Cómo se comportó? Ya no tanto por las promesas que parecen navideñas, es lo que dice. ¿Comparte usted la opinión? Sí, claro, no solo eso, sino hay algunos que exigen experiencia. Pero ya Ricardo tiene mucha experiencia, porque el político no es solo aquel que tiene una función pública de ministro. Él ha sido además alcalde y 2 veces. Y congresista. Y además miembro del Congreso. Y además un político sincero, de oficio, a través de la prensa, la radio y la televisión. De manera que es un hombre experimentado. Pero más, y junto a ser experimentado, es un hombre congruente con sus principios. Yo siempre he aplaudido, y eso tiene que saber el pueblo, y por eso soy su amigo. Ricardo Belmont, como pocos en el Perú, ha renunciado a su estirpe, ha renunciado a su cuna de oro, porque ya sabemos quiénes son los Belmont. Y él se ha creado, según un problema social, político, y con cuyos autores de la persecución ha tenido que luchar denodadamente. Ahora, la experiencia más importante durante su vida edilicia es aquella que libró cuando recibió la guerra
declarada y sucia, como lo dicen acá, por el gobierno de Fujimori. Y ningún alcalde en el Perú se atrevió a declarar persona non grata a este caballero, a este presidente, que quiso limitarle las partidas presupuestarias de edilicias para cruzarle de brazos. Y él se salvó de eso, hizo obra con menos dinero y ahí está. Bueno. La gente se acuerda hasta ahora. Y no llegó al CIN, como lo hicieron siendo el dueño de un medio de comunicación. Claro. No pisó la salita del CIN. Yo me quedo con una frase final para irnos a las noticias. Él dice, Guido Lombardi, el entrevistador, le dice, ¿por qué ofrecemos honradez? Si honradez es el piso mínimo para el candidato. Y don Ricardo dice, bueno, pero en el país ya nos quitaron el piso, ¿no? Ya miren si no la honradez que muestran los candidatos que están a la cabeza. Señores, tenemos que irnos a las noticias con Yanina y regresamos con el segundo bloque aquí en el programa.